Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a nuestra transmisión. Aquí desde nuestra casa MNC en esta noche hay una palabra que te va a bendecir, una palabra que te va a preparar para los tiempos peligrosos que estamos viviendo y los que vendrán. Y que compartes esta transmisión con alguien, ¿sí? Y quédate con nosotros, amén. Y bueno, acompáñenme ahí a compartir esta transmisión. Mientras le dije 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, amén. Bueno, muchos no disciernen los tiempos que vivimos. Y cuando no discernimos los tiempos que vivimos, podemos nosotros ser capturados por esos tiempos que estamos viviendo. Amén. Quiero que vean lo que dice su palabra en esta noche. Y dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Amén. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, escribe, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esta carta a su hijo espiritual Timoteo. Le dice, Timoteo, yo quiero que tú sepas esto, que los postreros días, los tiempos que vienen, van a ser como tiempos peligrosos. Amén. ¿Cómo los llaman? Tiempos peligrosos. Otra traducción dice tiempos muy difíciles. Otra traducción dice tiempos demoníacos. Amén. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos lo creen? Donde la maldad está aumentando, donde la maldad, mire algo que el Espíritu de Dios me hablaba, me decía, la maldad ya no se esconde. La maldad, ya aquello que causaba vergüenza antes, ya no se esconde. Ahora es público, ahora es un orgullo, todo eso. ¿Sí? Donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Lo bueno se rechaza. Y lo que antes causa de vergüenza, ahora es un orgullo. ¿Sí? Esos son los tiempos que vivimos, iglesia. Tiempos donde el pecado ha aumentado, la maldad ha aumentado. Y mucha gente sí, está atrapada por ese pecado, está atrapada por esa maldad. Y usted y yo no podemos ser atrapados por eso. Amén. Entonces usted tiene que entender que los tiempos que vivimos aquí ahora son tiempos peligrosos. Que mi trabajo como su pastor, como su padre espiritual, es prepararlo para esos tiempos. Amén. Es enseñarle a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre la verdad y la mentira, entre el engaño y lo que es verdadero. Amén. Entonces la maldad, una de las señales de los últimos tiempos es que la maldad aumentaría. Amén. Mateo 24:12, la maldad aumentaría. Jesús, cuando comenzó a hablar de las señales de los últimos tiempos, Él mencionó una. Bueno, muchas, pero una que voy a tocar en esta noche, y esa es lo que dice acá. Miren lo que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué vendría? Una multiplicación de la maldad. Miren que no vendría un aumento solamente, sino vendría una multiplicación. Amén. No sé si me está siguiendo. Entonces Jesús profetizó que la maldad no disminuiría en los últimos tiempos, sino que la maldad aumentaría. ¿Sí? Y la vemos, hay señales de esa maldad que se ha multiplicado. Le voy a dar algunas. Número uno, sí, la falta de amor. Donde usted ve que no hay amor, es porque las tinieblas están gobernando. Porque Dios es ¿qué? Amor. ¿Sí? Falta de amor, violencia, rebelión, hay burlas contra las cosas de Dios, ¿sí? Hay mucha corrupción, adicciones, inmoralidad sexual, ya no hay temor de Dios en mucha gente. Esas son señales ¿de qué? De que la maldad se ha multiplicado. ¿Usted puede identificar alguna de ellas? ¿Sí? ¿Usted puede ver esa multiplicación de la maldad sobre la tierra? Y entonces el apóstol Pablo
describe esta generación de una manera muy tremenda. Él la describe como personas que serán amadores de sí mismos, como personas avaras, como personas soberbias, crueles, sin amor, amantes del pecado y no de Dios. Esa es la clase de personas que el apóstol Pablo describe que habría en estos últimos tiempos. Y entonces yo le decía, Espíritu Santo, ¿por qué veo tanta cosa tan terrible ocurrir en la tierra? Y él me decía, porque se está cumpliendo la palabra al pie de la letra. Amén. No nos podemos sorprender de tanta cosa que vemos en las noticias. No nos podemos sorprender de cómo actúa la gente. No nos podemos sorprender de cómo ciertas personas en un momento se han convertido en tan malas. ¿Por qué? Porque es parte del cumplimiento de la palabra. ¿Y qué dice? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, estas personas o estas características de estas personas no solamente son personas que están en el mundo, no solamente son personas que no conocen a Dios. No, también hay personas, que dice el Espíritu Santo, que también conocen a Dios, pero parece como si no. ¿Sí? Ahí continuamos, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. ¿Cómo serían las personas en los últimos tiempos? Le hablé un poquito también de eso la semana pasada, pero vamos a recordarlo. Porque habrá hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esa clase de hombre, vuelvo a repetir, no solamente está en el mundo. Esa clase de personas también está en las iglesias. ¿Por qué? Porque son personas que viven de una apariencia. Son personas que viven solamente en una hipocresía. Amén. Vamos a hacer, ahí vimos en 2 Timoteo 3:5, pero ese póngalo en la Nueva Versión Internacional. Esta clase de personas, iglesia, están en el mundo, pero también están en las iglesias. No nos sorprendamos de esa maldad. No nos sorprendamos de esa clase de corazones. Es necesario, dijo Jesús, que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y dice la palabra, aparentarán, ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Amén. Póngalo atrás. Aparentarán. ¿Usted sabe lo que significa aparentarán? Significa que solamente traen una máscara. Significa que son personas hipócritas. Son personas, una persona hipócrita, suena muy fuerte esa palabra, ¿verdad? Esta palabra hipócrita es un actor, alguien que actúa, alguien que en la iglesia es el más santo, en la iglesia es el que más aleluya, aleluya, pero cuando nadie lo ve, ahí se quita la máscara, ahí deja de actuar y se convierte en lo que verdaderamente es. Y esas son las personas que en estos últimos tiempos hay. Y nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser los mismos en público y en privado. Nosotros tenemos que ser los mismos en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Tenemos que ser los mismos con los amigos que no conocen a Cristo y con los amigos que conocen a Cristo. Porque si no estamos ¿qué? Aparentando ser devotos, aparentando ser cristianos, pero en realidad solamente es que una máscara. Solamente estamos actuando. Entonces, esa clase de personas no solamente están en el mundo, esas personas también describen a muchos dentro de las iglesias que son solo apariencia.
Y si nosotros estamos viviendo con apariencias hasta el día de hoy, iglesia, el Espíritu de Dios te habla al que te llama al arrepentimiento. Te llama a que dejes esa vida doble, a que dejemos de aparentar, a que seamos sinceros, verdaderos delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, el enemigo que busca en estos últimos tiempos, porque la maldad está multiplicando y se va a multiplicar más, pero el enemigo busca endurecer los corazones. Eso es lo que busca, endurecer los corazones. Nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. Su palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. No podemos permitir que nuestro corazón se contamine. No podemos permitir que nuestro corazón se endurezca por el pecado y por la maldad. Entonces, el peligro no es solamente la maldad de afuera. El peligro es que si la toleramos, que si nosotros nos acostumbramos a esa maldad, va a contaminarnos el corazón. Si nos acostumbramos a esa maldad y la tomamos como, pues es que así es el mundo y así ellos viven. No, la palabra de Dios nos llama a ser santos. La palabra de Dios nos llama a ser diferentes. Amén. No podemos tolerar el pecado, no podemos suavizar el pecado, porque cuando lo hacemos, nos hacemos parte de él. Y al rato nos contamina y nos endurece el corazón. Guarda tu corazón, dice la palabra, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, vivimos rodeados de ¿qué? De contenido en las redes sociales y la televisión, que es impuro. ¿Sí? Te abre el teléfono y usted ahí te sabe que tanta cosa aparece. El problema no es que la aparezca, el problema es que usted se quede a ver. El problema es que usted ahí se quede y no le cambia eso. ¿Sí? Inevitable es que no aparezca, porque, bueno, las redes sociales ahí te ponen de todo, pero lo que tú tienes que hacer es que cuando sale este tipo de cosas, contenido impuro, contenido grosero, contenido no sé, de un humor que no es agradable a Dios, cámbiale a eso, porque si no, tu corazón se va a comenzar a endurecer. Corazón va a ser contaminado por esa maldad. Entonces, vivimos rodeados de contenido impuro, de violencia, de inmoralidad, de odio, de orgullo, de toda clase de perversión, y no podemos acostumbrarnos a eso. Amén. No podemos. No podemos decir es normal. No. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. El domingo que le voy a hablar, la siguiente parte nos va a confrontar tanto el Señor, pero no podemos ser iguales. No podemos. ¿Por qué? Porque no estamos dando testimonio de la verdad. ¿Qué diferencia hay entre tú y tus amigos? ¿Qué diferencia hay entre tú y tu familia que no conoce a Dios? Entonces, no podemos negociar con el pecado, no podemos tampoco suavizarlo, no podemos dejar que se endurezca nuestra conciencia. Vamos a 1 Timoteo 4:1 en la traducción viviente. La conciencia es esa parte que Dios puso en el ser humano. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia te lleva a discernir. La conciencia te lleva a decirte, esto es bueno y esto es malo. La conciencia es una voz de Dios que Dios le puso al hombre para evitarle que cometa muchos errores. Pero cuando la conciencia nosotros no le hacemos caso, se va encalleciendo, se va endureciendo. ¿Y qué pasa? Al rato ya no le escuchas. Y dice la palabra, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Usted no puede ser de esos. Algunos se van a apartar, y hay muchos que ya vi que se apartaron de la fe verdadera. Dice el verso siguiente, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios.
Y estas personas son ¿qué? Hipócritas y mentirosas. ¿Cómo vamos a llamarles? Hipócritas y mentirosas. Y tienen muerta la conciencia. Por eso te dicen a ti que no es malo lo que hacen. Por eso te dicen a ti que no es malo que te emborraches, que no es malo que engañes a tu mujer. ¿Por qué? Porque es gente hipócrita y mentirosa con una conciencia como muerta. Amén. Muerta. La gente con conciencia muerta peca y peca, no le duele, ni sienten un arrepentimiento, porque tienen la conciencia como muerta. Y nosotros no podemos permitir que nuestra conciencia muera, que nuestra conciencia se endurezca. Cuando la conciencia te está hablando, para. Cuando la conciencia te está incomodando, para. Porque es Dios a través de tu conciencia que te quiere evitar muchos problemas. Amén. Vivimos tiempos peligrosos. Hay mucha gente hipócrita y mentirosa. Hay mucha gente con la conciencia muerta, que ellos van camino al infierno y te quieren arrastrar con ellos. Te quieren llevar a su pecado, porque esa gente es sinvergüenza. Y nosotros no podemos ser uno de esos. Amén. Alguien, Dios le está hablando en esta noche. No podemos negociar con el pecado. No lo podemos tolerar. No lo podemos suavizar. Le tenemos que llamar pecado a lo que es pecado. Le tenemos que llamar maldad a lo que es maldad. No importa si es la persona que tú más amas la que está practicando ese pecado. Tienes que reprenderle el pecado. Amén. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca cuando nosotros tenemos muerta la conciencia? ¿Qué provoca cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado, una vida de maldad y nos dejamos envolver por la maldad que se está multiplicando? El amor se va a enfriar. Se va a enfriar, iglesia. ¿Quieren que se enfríe su amor por Cristo? Tal vez ya se enfrió en algunos. ¿Por qué? Porque te dejaste envolver por esa maldad. Te dejaste envolver por el pecado y lo comenzaste a ver normal. No pasa nada. Todos lo hacen. Mis amigos dicen que no tiene nada de malo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Pero qué dice el Espíritu Santo? Amén. Porque mentirosos y hipócritas te van a decir que no tiene nada de malo. Entonces Jesús profetizó, así como profetizó que se multiplicaría la maldad, también profetizó un enfriamiento espiritual en muchos. Y eso está ocurriendo. La iglesia de Jesús a nivel mundial, hay muchos en enfriamiento. Hay muchos que cayeron en un sueño. Hay muchos que cayeron en el pecado y el pecado los envolvió. Y eso les trajo que perdieran la pasión, que perdieran su vida de oración. Eso trajo que perdieran su hambre por Dios y su sensibilidad espiritual. Amén. Su sensibilidad espiritual. Ya no sienten la presencia de Dios. Ya no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron que su corazón, su amor por Dios se enfriara. Y un corazón frío ya no tiene el mismo deseo de buscar a Dios. ¿Sabe? Cuando nuestro corazón se enfría, nosotros comenzamos a poner otras prioridades por encima de Dios. Ya Dios no es lo primero. Ya Dios se convierte en el segundo, en el tercero. Porque nuestro corazón se enfría. Nuestro amor se enfría. Entonces un corazón frío ya no tiene deseo de buscar a Dios. Ya no adora como antes. Una de las señales inequívocas de una persona que ha perdido el primer amor es que ya no adora como antes. Antes lo miraba, levantaba las manos, sus ojos cerrados, adorando al Señor con todo su corazón. Ahora lo ves. Ahora lo ves, a ver quién entró, cada que alguien entra, voltea. Mientras todos están, si te tengo a ti, lo tengo todo. Esa persona
dejó de adorar a Dios. Porque su corazón, ¿qué? Se enfrió. Ya no se arrepiente. Peca, maldice, hace algo equivocado, ya no se arrepiente. Nada, no pasa nada. Voy a la gracia de Dios. No. Una persona con el corazón sensible le duele. Le duele. Pecamos contra Dios, lastimamos a alguien con una palabra y te duele. Y como tú amas a Dios y eres sensible a la presencia de Dios, corres y le dices: Padre, perdóname, no debería haber hecho eso. Perdóname, no debería hablar eso. Amén. Porque eres sensible. Un corazón frío ya no tiene temor de Dios. Y ese es el punto más peligroso. Se rompen los límites. Ya no hay límites, ya no hay nada que te detenga, nada que te frene. Porque ya no hay temor de Dios. Puedes cometer una locura en cualquier momento. ¿Qué más pasa con el corazón frío? Comienzas a vivir una vida doble. Una vida doble. Aparentando que está buscando a Dios, pero en realidad nada. Apocalipsis 3:15, Reina Valera. Estos versos usted los conoce y son bien fuertes, pero dice la palabra de Dios: ojalá fueres frío o caliente. Mire lo que dice la palabra: yo conozco tus obras. Otra traducción dice: yo conozco lo que tú haces. Nada se le escapa a Dios. Todo lo ve, todo lo conoce. Amén. Yo conozco tus obras. Que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Párame ahí. Frío ni caliente. ¿A qué se refiere cuando frío ni caliente? Bueno, porque una persona fría, de a perdes, ¿va? Ya definió que no quiere nada con Dios. Ya definió que quiere irse al mundo, irse al pecado y quiere hacer y deshacer. Y Dios no lo va a detener. Tú no quieres nada con Dios y Dios dice: bueno, adelante, haz lo que quieras, pero voy a pedirte cuentas de tu vida. Una persona fría. Una persona caliente es una persona que está apasionada, una persona que está llena de fervor, de amor por Dios, ama servir, ama buscar a Dios en oración. Pero dice ahí, verso siguiente: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres como tibio. Ese es el error más grande. Ese es el punto que Dios aborrece. La gente tibia. ¿Quién es el tibio, pastor? El tibio es el que no tiene decisión. O te decides servir al mundo o te decides servir a Cristo. El tibio es el que tiene el pie acá y el otro pie acá. Un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito del pecado, un poquito de la presencia. Mi hermano, no se puede vivir así. Porque dice la palabra: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Dios mío. Por eso son los tiempos peligrosos que vivimos. Que si no cuidamos nuestra vida espiritual, que si no cuidamos nuestro corazón, nos vamos a convertir en un tibio que va a ser vomitado por la boca de Dios. Que nos vamos a convertir en persona indecisa, doble ánimo, que un día quieres servir a Dios, otro día quieres servir al diablo. Un día quieres servir a Cristo y otro día quieres servir a tus deseos y tus deleites. No se puede. Hay que definirnos a quién le queremos dar el corazón. ¿A quién se lo vas a dar, iglesia? Porque estamos en los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos, la palabra los llama los días de Noé. Como en los días de Noé. Mateo 24:37. ¿Está aprendiendo? Amén. Amén. Deje que Dios le hable, deje que Dios le ministre. Si le duele algo es porque el Espíritu Santo le ama. Amén. Quiere cambiarlo, quiere restaurarlo. Sí, en tiempos de Noé. Qué tremendo en los tiempos de Noé. Pero mira lo que dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
los últimos tiempos, Jesús dijo, se van a parecer a los tiempos de Noé. Amén. ¿Cómo eran los tiempos de Noé, pastor? Porque así me lo define la palabra. Los tiempos de Noé eran tiempos de mucha violencia, tiempos de mucha maldad. No había temor de Dios. El corazón de la gente era solamente pensar en el mal. Génesis 6:5. Mire, ahí van los tiempos de Noé. Así dijo Jesús. Los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra. Esos eran los días de Noé. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. No era poquito, era como hoy. Por eso es que dijo Jesús, como en los días de Noé, como hoy. Violencia. Verso siguiente, ve lo que dice ahí. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso era el corazón de la gente. Ese corazón perverso se manifestaba en sus acciones. Y dice la palabra que los tiempos de Noé eran de una maldad terrible sobre la tierra. ¿Sí? Regresamos a Mateo 24:37, por favor. Entonces, los tiempos de Noé te los va a comenzar a ver ahora, aquí sobre la tierra. Al 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban como comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Que en otras palabras, ¿qué dice la palabra? Que en los días de Noé nadie quería escuchar de Dios. Todos querían vivir la vida, todos querían vivir para sus placeres, para sus deleites, ¿sí? Hasta el día que Noé entró en el arca. Verso siguiente. Y no entendieron, ahí está la palabra clave, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Estaban compensados, estaban endurecidos y no entendieron. Entonces, los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé, Noé le predicaba a la gente por años, no crea que un día, años. Noé les predicó que venía un diluvio, Noé les predicó que se arrepintieran. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se burlaba. Como que se parece a los días de hoy, ¿verdad? Mientras Noé predicaba, la gente ignoraba la voz de Dios. Hoy sucede lo mismo. Muchos se burlan del Evangelio. Te mire, muchos se burlan del Evangelio. Otros creen que Dios no existe, que no habrá un juicio, que Dios no vendrá. Y otros aman más el pecado que a Dios. Así como en los tiempos de Noé, así es ahora. Amén. Y eso, le vuelvo a repetir, no nos debe de sorprender. Y usted va a ver en los últimos tiempos mucha burla. Mientras yo hacía este mensaje, lloraba por este mensaje, el Espíritu de Dios me decía, va a haber mucha burla hacia mi palabra. Va a haber mucha burla, mucha persecución. Y le voy a desatar una bomba. La persecución va a venir de un grupo que le llaman LGTB y todas esas letras. Esa gente se va a levantar tan duro contra la iglesia. ¿Por qué? Porque esa gente vive en un pecado tan terrible que cuando se lo reprendemos, el infierno se molesta. ¿Te has visto eso en las redes sociales ahorita de la patrulla espiritual? Ese muchacho que sacaron de allá, que estaba en las drogas, viviendo en las calles, y en un momento lo llevaron allá y nada más porque le cortaron el pelo, le dijeron que era un hombre, porque la verdad es un hombre, se prendió el infierno. Se levantaron diputados, se levantó el gobierno, se levantaron los colectivos de los homosexuales. ¿Por qué?
porque esa es persecución. Y eso usted lo va a ver incrementándose. Esa comunidad no se quiere arrepentir y esa se va a levantar contra la iglesia. Entonces, Dios está llamando a la iglesia ¿a qué? A despertar, a vivir una vida de santidad. Si y aunque la maldad esté aumentando, se esté multiplicando, no cedas ante ella. Amén. No te dejes envolver por ella. Si la gente actúa de esa manera en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí en tu colonia, no te dejes envolver por esa maldad. Amén. Quiero terminar. No participe de la maldad, sino repréndela. Dios no nos llama a mezclarnos con el pecado, sino nos llama a marcar una diferencia. Termino en Efesios 5:11. Vamos allá. Efesios 5:11. Debes marcar una diferencia. ¿Sí? No puedes tú vivir en esa misma maldad. No puedes mezclarte. Y con eso no digo que nos metamos en una burbuja, no, esa gente nos predicarle la palabra para que se arrepienta, pero tienes que darle testimonio. Amén. Testimonio de que tú vives en la verdad. Amén. Y dice la palabra, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Qué hay que hacer con las obras de las tinieblas? Repréndelas. Aunque el infierno se levante, aunque el mundo te critique, aunque tu familia te critique, la palabra dice que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas, expónlas, sácalas a la luz y diles, tu pecado no te lo voy a tolerar. Amén. Verso siguiente. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Por eso que no podemos mezclarnos. Por eso que no podemos tolerarlo. Porque lo que están haciendo, usted tiene que ver a esas personas, no porque las odiemos, las amamos. Y como las amamos, no queremos que se pierdan por sus pecados. Si no se arrepienten, se van a perder. Si no les hablamos la verdad, se van a perder. Si les aplaudimos lo que están haciendo, se van a perder. Repréndelos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El Señor me decía, y lo puse ahí en las redes sociales, para que tú permanezcas firme en estos tiempos peligrosos, para que tú y yo no nos dejemos envolver por esa maldad, no nos mezclemos con esa maldad, debemos cuidar lo que escuchamos. Amén. Amén. Mira que está a tu lado, cuida lo que escuchas. ¿Sabe que el Espíritu de Dios me dijo? Te van a llamar religioso. Bueno, muchos me van a llamar religioso. ¿Por qué? Por hablarle tanto este tipo de mensajes. Porque usted no sabe que hoy en día se permite cualquier cosa. No podemos permitir. Te voy a decir rapidito algo que pasó. Una persona que fue a otra iglesia y le fue y le dijo allá, ¿sí? Yo ya no quiero estar allá con el pastor Alex porque es muy estricto. Y le dije, ¿qué se te hace estricto? Que no te dejo, no es que no te deje, sino que te aconsejo no escuchar esa música de sexo. ¿Qué se te hace estricto? Que si quieren estar las niñas en la danza, les pidamos que vivan una vida en santidad. ¿Qué se te hace estricto? Que no dejamos subir acá, o no dejamos estar aquí en el púlpito, que están viviendo una vida desordenada. ¿Qué quieres? Que estés fornicando, estés viendo pornografía y estés haciendo muchas cosas indebidas y tú puedas hacer todo para Dios como si nada pasara. Si eso me llaman estricto, gloria a Dios. Si eso me llaman religioso, gloria a Dios. Pero el pecado no se suaviza. El pecado se reprende.
Y si se quieren ir de acá porque le estamos hablando del pecado y del arrepentimiento, gloria a Dios. No importa, porque aquí no somos para agradar a los hombres, estamos para agradar a aquel que nos llama. Denle un fuerte aplauso y se lo va a dar. No importa. Pastorales es muy estricto. En esa iglesia quieren todos así. ¿Qué quieren? Que yo sepa que andas viviendo en pecado y no te digan nada, que no vienes a la iglesia, que estás todo frío y no te digan nada, te pierdas, te vayas al infierno y después Dios me pida cuentas a mí porque no te dije nada. Primero voy a orar por ti. Que Dios te llene de su presencia nuevamente, pero no podemos permitir eso. Pero debes cuidar lo que escuchas. No andes escuchando esa música que lo contamina. No debes escuchar esa basura. Cuida lo que miras. Bueno, este es un mensaje para el que quiere vivir una vida recta. Este es un mensaje para el que quiere vivir una vida firme en el Señor. Cristo viene. Vivimos tiempos peligrosos y los días de Noé. Y usted se va a ser parte de esa generación que se pierde si no cuida lo que escucha, si no cuida lo que mira, si no cuidas las amistades que tienes, si no cuidas los lugares y ambientes que frecuentas. Porque el Espíritu de Dios me dice esta verdad y esta revelación tan grande. Eso alimenta algo dentro de ti. ¿Te alimenta la carne o te alimenta el Espíritu? ¿Te escuchas eso? Miras esas cosas, tu carnota te está volviendo fuerte. Y al rato no vas a poder con ella, te va a dominar. Y vas a hacer toda clase de pecado. Pero si tú estás buscando a Dios, tú estás escuchando lo correcto, la palabra, alabanza. Si tú estás mirando lo correcto, si tú estás con las amistades correctas, estás alimentando tu espíritu. Amén. Y te vas a volver un hombre verdadero de Dios, una mujer verdadera de Dios. Amén. No que camina en la carne, sino en el espíritu. Cuida lo que escuchas, cuida lo que miras. Cuida de quién te rodeas. Yo no digo que le deje de hablar a la gente que no conoce a Dios. Necesitan que les hablemos y haga amistad con ellos, pero marque la diferencia. Me encanta ese verso de Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿Amén? No, pastores, que ya me arrastraron y ya ando haciendo lo que ellos hacen. No, yo te dije que ellos se convirtieran a ti, dice el Señor. No que ellos te arrastraran a ti. ¿Por qué? Porque estás alimentando algo. Tu carne, tu espíritu. ¿Qué alimentas, iglesia? ¿Qué estás alimentando? ¿Cómo está en esta noche tu corazón? ¿Frío? ¿Caliente? ¿Tibio? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Muerta? ¿Tú eres sensible? ¿Tú temes a Dios? Porque si no, estos tiempos peligrosos no los vas a soportar. La maldad no va a ser presión, miren, presión. Pero te va a aguantar la presión en el nombre de Jesús. Amén. No va a ceder ante la maldad. Amén. Póngase de pie en esta noche. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y usted ama a Dios. Y usted está bien sensible a Dios. Te le voy a decir en esta noche, ayúdame, Señor, no quiero ceder ante la maldad de los últimos tiempos. Ayúdame, estás viendo, Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu corazón. Yo quiero que en esta noche tú le abras tu corazón a Jesús. Si has estado cediendo ante la maldad de los últimos tiempos, arrepiéntete. Si tu corazón ha estado frío, tibio, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y vuelve a encender tu vida espiritual. Te bendigo en esta